Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Raúl Asensio. Charla entre desconocidos. Un podcast para todos y para nadie. Hoy voy a hablar un poco sobre un libro que cambió mi perspectiva intelectual de gran manera. Yo lo leí en mi adolescencia, que me acercó a una forma de pensar que benefició completamente mi vida. Después fui añadiendo más lecturas, otros autores, pero reconozco que una lectura fácil, sencilla, apta para un joven son las Confesiones de San Agustín, o también conocido como Agustín de Hipona. Un autor muy importante académicamente, muy influyente en la cultura occidental, muy influyente en la religión cristiana católica, ortodoxa y romana, así como muy influyente en cristianismos protestantes. Y también muy importante para estudiosos de la filosofía del pensamiento occidental. ¿Por qué se me hace importante este libro? Es un libro escrito en el siglo III. Estamos hablando ya más de 18 siglos de existencia, escrito en latín. Es un preámbulo de la psicología actual, porque es escrito con una estructura de pensamiento donde se puede percibir una teoría del conocimiento. Por gracia o por desgracia, Agustín de Hipona, San Agustín, toma la filosofía como un pensamiento a beneficio de la teología. Reconocible eso, estés de acuerdo o no, así lo hace San Agustín. Un pensamiento que indaga, que busca un objetivo y le llama la verdad, la búsqueda de la verdad, muy parecido a esa definición de la filosofía, la búsqueda de la verdad, el amor a la sabiduría. San Agustín busca hacer una apología del cristianismo, que en esa época era perseguido, que era criticado de gran manera. Hace una apología del cristianismo claro y evidente, pero con un rigor académico, con un sistema educativo muy importante que les digo, hoy en día es muy seguido y muy retomado por Occidente. Creo que es hasta más recurrido que el mismo pensamiento de Tomás de Aquino dentro de la Iglesia Cristiana Católica. Sin embargo, son muy distintas.
También, ¿por qué lo vuelvo a retomar? Por las circunstancias históricas. Hay que reconocer que el actual Papa del 2025, un norteamericano, pero que estudió con los agustinos, que es una orden religiosa con características académicas muy importantes. Muy, muy importantes. Hoy en día, el Papa actual, pues realmente tiene acceso al pensamiento de San Agustín, de gran manera. A diferencia del Papa anterior, él más bien tenía más cercanía al pensamiento de Tomás de Aquino. ¿Por qué? Porque provenía de una orden jesuita. Entonces, sí hay una diferencia entre el Papa anterior y el actual. Por ende, el camino que va a seguir este Papa va a ser distinto. Y les digo, no me quiero meter tanto en ese problema geopolítico o político del Vaticano o de las religiones, sino de un libro fascinante que son las confesiones. Este libro es una introspección personal. Se podría decir que es una autobiografía del autor mostrando cómo vivió y cómo fueron sus grandes cambios hasta llegar a la adultez, al momento en que va a fallecer. No es su único libro, tiene muchos escritos, los más importantes: La ciudad de Dios, la Santísima Trinidad y las confesiones. De los tres libros, creo que el más accesible es Las confesiones. La ciudad de Dios tiene una estructura fascinante, pero sí es un poco más complicada la lectura porque es más teológica. Tiene muchos rangos donde la fe es primordial. En las confesiones todavía está esa búsqueda que ya podemos ver a grosso modo la gran influencia teológica cristiana católica. Sin embargo, tiene gran parte de estructura filosófica porque es una búsqueda del saber de su tiempo. Y era parte de que en su tiempo estaba el cristianismo muy dividido, pero que estaba tomando una preponderancia magistral en el Imperio Romano. Él se dedica a defender al cristianismo católico de varias herejías, principalmente del maniqueísmo. Él fue un fiel seguidor de los maniqueos hasta que encuentra el cristianismo católico y dice: esta forma de pensar es la verdad. Él así lo dice. Nosotros podemos criticarle, decir fue cierto o no fue cierto, ya cada quien. Pero lo que él manifiesta es eso.
Por eso se convierte al cristianismo. Y las confesiones nos van dando el parámetro de cómo va transformándose. Va transformando su forma de pensar. Él era un libre pensador, un todólogo de su época, un erudito, sabía griego, escribe en latín, tiene acceso a los escritos de Platón. No sé qué tanto acceso tenga a los escritos de Aristóteles, pero mínimo a los de Platón es más que evidente que tiene acceso. Y él inicia la narración de sus confesiones buscando o sorprendiéndose de lo que va encontrando en el cristianismo. La grandeza de Dios y su majestad. Y es el método que él sigue. Parte de lo general de ese Dios que todos buscan, que todos quieren encontrar. Pero él dice lo primero es reconocer la grandeza y la majestad de Dios. Al lograr esto, muy bien dice, Dios está aquí, o sea, presente, es maravilloso, pero ¿qué relación hay entre Dios y el hombre? Entre el hombre y Dios. Que es un segundo paso, o que él así lo expone. Ya reconocí a ese ser supremo, pero ¿dónde me ubico yo ante ese ser? ¿Qué diferencias hay entre Dios y el hombre? Y aquí hay algo claro y evidente. Somos creados por Dios, no somos dioses. Y él lo remarca. ¿Tenemos algo divino? Sí. Pero no somos dioses. ¿Tenemos algo que nos une a Dios? Sí. Después de reconocer nuestro lugar ante esta divinidad, él percibe que Dios se encuentra en todas partes. No hay forma de no encontrarlo. Al estar en todas partes, él se siente seguro. Se siente seguro y busca tener la oportunidad de reconocer a ese ser supremo en todo lo que nos rodea. Ya se reconoció diferente a Dios como un hombre, pero también reconoce que ese Dios siempre va a estar con él. Y lo va desarrollando, lo va estructurando para ir llegando a estos puntos. Entonces llega a esa conclusión, Dios está en todas partes. Al reconocer que Dios está en todas partes, se da cuenta nuevamente de la grandeza, de la majestuosidad de este ser divino y concluye, Dios es perfecto. Reconociendo los límites del pensamiento humano y que ese Dios sobrepasa la capacidad intelectual del hombre,
que lo reconoce y que no le queda más que reconocer la perfección. Punto. Al reconocer la perfección de Dios, reconoce que le debe mucho a ese Dios. Por lo cual se reconoce con debilidades, por lo cual pide perdón a Dios. Pide perdón por sus errores, por sus pecados. Y empieza a narrar, entonces cuando él se va disponiendo a pedir perdón, va haciendo su acto de contrición, su arrepentimiento, y empieza a narrarnos la infancia en su persona, pero que dice, ese es un camino a seguir. Nos va exponiendo un camino. ¿Y por qué es importante la infancia? Porque hay inocencia. Y es la época en que el ser humano se puede dar cuenta de la providencia de ese ser supremo, que está en todas partes, pero que eres parte importante de su creación y va protegiéndote. Te va otorgando lo necesario para que lo sigas. O sea, la providencia divina siempre está en el ser humano y principalmente en la inocencia del niño, de la infancia. ¿Por qué ocurre?